Lunes 7 de junio, breve comentario sobre el Evangelio del día. La liturgia católica nos propone el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 25, hasta el capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, entonces tomando la palabra les enseñaba así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Es la segunda sección del Evangelio según San Mateo. Recordemos que el Evangelio según San Mateo divide su Evangelio en 7 secciones. Esta es la segunda sección del Evangelio según San Mateo. ¿De qué habla la segunda sección? De la promulgación del reino de los cielos. Este es el famoso discurso del monte o el sermón de las montañas. Empieza el discurso evangélico de Jesús. Estamos hablando del final del capítulo 4, donde nos habla que mucha gente se reunía en torno a Jesús. Es una analogía a lo que fue el primer pacto, la primera promulgación de la ley para el pueblo de Dios. Hubo una ley primera para el pueblo de Dios en el primer pacto. En un monte sube Moisés, bajando del monte Moisés les propone al pueblo de Israel el pacto o la ley que Dios quiere hacer con ellos. Eso lo leímos el día de ayer, solemnidad de Corpus Christi, cuando leíamos Éxodo capítulo 24 y leíamos la propuesta que Dios tiene para Israel. Entonces Israel le dice a Dios: sí, aceptamos. Y ocurre el primer pacto. Dios da su ley, el pueblo acepta. Ahora nos aclara el evangelista de que en esta ocasión ya no es solamente el pueblo de Israel o el pueblo judío, los descendientes de Judá, sino venían gente de toda parte, la muchedumbre, Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán, de todas partes. Eran judíos y gentiles que se acercaban a Jesús. Inicia el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo diciendo: viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Subió al monte, igual que Moisés, y se sentó, igual que aquel que estaba sentado en el monte cuando Moisés subió, que era Dios. Mateo, recordemos, su Evangelio escribe para los judeocristianos, para los cristianos convertidos del judaísmo. Para ellos es muy importante para Mateo recalcarles a ellos la ley que ellos tenían que seguir, que ellos conocen la ley. Por supuesto, él trae una ley nueva. ¿Cuál es la nueva ley que trae Jesús? Y el secreto está en la primera bienaventuranza que da Jesús. Dice: entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. En otro texto dice: les hablaba así. En otra versión dice: les dijo estas palabras. Les enseñaba con estas palabras, dice otra versión de las Sagradas Escrituras. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque Jesús
no solamente enseñaba con palabras, a veces enseñaba con palabras y con ejemplos. Justamente el Evangelio según San Mateo estructura su Evangelio así. Primero pone lo que Jesús hacía y luego lo que Jesús decía. Por eso siempre en cada sección del Evangelio según San Mateo están obras de Jesús y luego vienen los discursos de Jesús. En este caso es el discurso evangélico. Y decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí se centran las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? O los pobres de Yahvé, los Anahuín. La Virgen María era Anahuín, Juan el Bautista era Anahuín. Los pobres de Yahvé, aquellos que solamente su esperanza o todo lo que tienen, la riqueza que tienen es confiar en Dios. Su tesoro más grande es confiar en Dios. María fue una Anahuín, fue uno de los pobres de Yahvé. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, porque hay dos clases de pobreza, la pobreza material y la pobreza espiritual. Los pobres de espíritu son aquellos que lo que necesitan es a Dios, necesitan y ponen toda su confianza en Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice de ellos será el reino de los cielos, no, de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos se empieza a vivir acá en la tierra. ¿Y a quiénes pertenece ese reino de los cielos? Aquellos que ponen su confianza en Dios. Luego sigue enumerando las demás bienaventuranzas. Son 9 bienaventuranzas. Siguen enumerando las oportunidades que Dios nos propone para ser felices. La nueva ley traída por Jesús. Moisés subió al monte para dejar una ley que quedó consignada en el Antiguo Testamento. Jesús sube al monte para darnos una nueva ley. Jesús propone la felicidad. Felices, dichosos, bienaventurados, eso te propone Jesús. Una amiga hoy me decía, llegó un momento dado en que tenía a su hijo y tuvo 2 operaciones muy difíciles. Me estaba comentando esta amiga y me decía, llegó un momento dado en que hasta mi hijo me llegó a decir, ¿por qué, mamá? Y yo le dije y quise decirle a Dios, ¿por qué? Y a esta amiga, que seguro va a estar escuchando esta reflexión, le quiero decir, acá en las bienaventuranzas, mi querida amiga, acá está la respuesta. Y a todos los que escuchan esta reflexión, a vos que estás escuchando esta reflexión, si alguna vez te preguntaste o quisiste preguntar o le preguntaste a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? La respuesta está acá, en las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque vos buscas la felicidad, porque vos querés ser feliz y Jesús te propone la felicidad, Jesús te propone el bienestar, Jesús te propone que seas feliz. Por eso dice felices o bienaventurados. Jesús te propone una bienaventura para vos. Y las bienaventuranzas son las respuestas al por qué. Jesús te da la respuesta. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y sigue todas las bienaventuranzas. Te invito a leer y releer las bienaventuranzas, que Jesús te está respondiendo en ellas el porqué de tus sufrimientos. Y termina el Evangelio diciendo, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Jesús te da en las bienaventuranzas la respuesta a tus porqués. Es una nueva ley que Jesús nos propone, el ser feliz. Fuerza, que Dios te bendice.